Un cierto día en el interior de la pampa cordobesa, cuando Laboulaye era un pueblito con calles de tierra, al que prácticamente solo se llegaba en tren, el español Ángel Diez conoció a la vasca Paulina Zavala. La suerte estaba echada. Se casaron en 1923 en la iglesia Jesús Redentor, dando inicio a esta historia. El primer fruto de esa unión llegó en noviembre de 1924 y la llamaron María Angélica, más conocida como Chicha. 2 años tardó el varoncito para completar la familia. A comienzos de 1927 nació Francisco Mariano, popularmente conocido como Kiko. Cuando el matrimonio Diez ya tenía la parejita, en septiembre de 1928 llegó Paulina Flora, la de la naricita como un poroto. Le quedó Porota. Por fin, un 10 de agosto de 1930, en la peor crisis económica mundial, llegó la tercera mujercita, Adela Carmen, la más chiquita de la familia. La familia Diez quedó formada con 4 hijos, Chicha, Kiko, Porota y Chiquita, que cultivaron el amor a las plantas en el vivero del patio grande de Don Ángel. Bajo la mirada de Paulina y de Ángel, los 4 hermanos crecieron, estudiaron y trabajaron en Laboulaye. Eran los años 50, la década de los tangos, las milongas, boleros, valses, pasos dobles y foxtrot. O sea, eran los bailes en el Prado español. Fue la época en que aparecieron los personajes que robarían el corazón de cada uno de los hermanos Diez. Como no podía ser de otra forma, la primera en casarse fue Porota, con un buen mozo que el ferrocarril trajo de Buenos Aires, Toto. Después le tocó a Chicha, que conoció al uniformado Coco. Para suerte de los futuros sobrinos, Kiko conoció a Aide, que introdujo la cocina italiana en las recetas españolísimas de las chicas Diez, acostumbradas a las lentejas con chorizo colorado. Finalmente, la más chiquita de las 10, que después de 7 años de noviazgo, se casó con Pepe, que había llegado de Cruz del Eje a Laboulaye como castigo por no usar el lazo de luto cuando Evita murió. Y hay quienes opinan que la historia y la política no influyen en la vida de las personas. Porota fue primera en todo. Más rebelde para la época, se casó primero y le dio el primer sobrino a Chiquita, Julio César, el Julito, culito, como decía doña Magdalena, la vecina italiana. Era tanta la alegría de los papás y abuelos de Julio César que se lo endosaron de ahijado a Chiquita, primer sobrino y primer ahijado. Después de Julio, la producción de los hermanos Diez no paró. Porota buscó la nena, pero tuvo 2 alegrías masculinas más: Miguel Ángel y Juan Carlos, o Juanca. Chicha tuvo más suerte para encontrar la nena. Primero el varoncito, Gustavo, y después Ana Cecilia, que pasó a ser la segunda ahijada de Chiquita. El detalle es que algunos años después llegaron 2 sorpresas femeninas más: María Angélica, o Monona, y María Alejandra, o Minina, las 2 moninas. Tal vez el problema de tener familia numerosa de 3 varoncitos o de 3 nenas radicaba en el hecho de vivir todos cerca de la casa de los abuelos, o en disputar la cuerda de la ropa en el patio grande del vivero de Don Ángel, o inclusive por pelear por un espacio en la tapia de la casa de doña Paulina para todo ese familión. El hecho es que Kiko y Aide se fueron a vivir lejos de ese patio grande, como a unas 3 cuadras, frente a la plaza principal, y tuvieron a Silvia y Mario. Chiquita no quiso quedarse atrás. Soñó con su primer varoncito, Ángel Javier, y en el segundo embarazo esperaba a Patricia Alejandra, pero quien llegó fue Carlos Guillermo. Cuando las hermanas le aconsejaron no buscar la nena porque tendría otro varón, Chiquita tuvo a Marcela.
Entonces, los hijos de Chiquita eran 3, los primos eran 12, y la disputa por la cuerda de la ropa del patio grande era fiera. ¿Y qué decir de las broncas del abuelo Ángel cuando los nietos le destruían el vivero o le usaban el tanque como pileta? Ni vale la pena entrar en detalles sobre cuál era el mejor hijo. No, porque Gustavito no hace esas cosas. ¿Quién? ¿Julio? Debes estar equivocada. Julio sería incapaz de eso. ¿Javier? Javiercito es un santo. Para suerte de Silvia y Mario, ellos vivían lejos de esas disputas de las hermanas Diez. Los años fueron pasando entre bautismos, fiestas de cumpleaños y comuniones. La cuestión es que los hijos y sobrinos de la Chiqui crecieron. Abandonaron los pantalones cortos, sustituidos por los largos. En la época de los pantalones cortos usaron todas las artimañas para entrar gratis al cine Sporting, a pesar de haber cumplido los 5 años, edad a partir de la cual había que pagar entrada. La empresa no era fácil. Olga, que vendía las entradas, se sabía la fecha de nacimiento de todos los nietos de Don Ángel. Cuando los primos cumplieron los 18, se fueron a estudiar a Buenos Aires o a Córdoba. Cada uno fue construyendo su propia historia. Julio, siguiendo la tradición de su madre, fue el primero en casarse y el primero en dar nietos sobrinos. Conoció a Dolly y juntos hicieron a Julieta y Emanuel. Miguel conoció a Elisa, que dejó el maravilloso regalo de poder disfrutar de la compañía de Mara y Cecilia. Juanca hizo su aporte con un regalón, Juan Ramiro.